La Casa del Relato presenta. Nunca debí mirarle a los ojos. Parte 1. La llegada del extraño. Todo comenzó una tarde como cualquier otra, aunque nunca sospeché que sería el inicio de una pesadilla. Yo siempre fui una persona curiosa, quizás demasiado. Cuando me mudé a esa casa en las afueras de la ciudad, nunca me detuve a pensar en los oscuros secretos que el lugar pudiera guardar. El vecindario era tranquilo, incluso si a veces la gente murmuraba de un modo peculiar sobre algo que había ocurrido allí años atrás. Algo sobre desapariciones y sombras que rondaban el vecindario. Pensé que eran solo supersticiones. La casa estaba aislada, cerca de un espeso bosque que siempre me daba una extraña sensación de desasosiego. Sin embargo, lo que más me inquietaba no eran los árboles o las sombras al caer la noche. Era una puerta vieja en el sótano, de madera gastada y manchas oscuras, que me daba la sensación de que nunca debía ser abierta. No podía evitar sentir que algo había quedado atrapado en aquella casa, algo que jamás debía haber dejado entrar. Durante las primeras semanas todo fue relativamente normal. La rutina de trabajar y llegar al hogar por la noche me mantenía ocupado, y las noches en la casa solitaria me resultaban bastante pacíficas, aunque siempre sentía que los ojos invisibles me observaban al cerrar los ojos para dormir. Quizás solo mi mente exageraba, quizás, tal vez el aislamiento había comenzado a afectarme. Una noche, mientras tomaba un café, escuché un leve golpeteo en la puerta principal. No era la brisa. Era rítmico, casi metódico. Fui a abrir, pensando que se trataría de algún vecino. Pero no había nadie. En su lugar, vi un papel arrugado junto a la puerta. Lo tomé entre mis manos y al desplegarlo, descubrí algo que jamás podría olvidar. Era un dibujo a mano, burdo pero inquietante, un par de ojos enormes, oscuros, dibujados con tal detalle que parecían moverse, como si estuvieran vivos, observándome. El papel estaba sucio y desgastado, pero algo en la calidad del trazo hizo que me pusiera los pelos de punta. Decidí ignorarlo. Al final, podía ser alguna broma local o una mera ocurrencia de algún niño travieso. Pero esa noche, algo cambió. A medianoche, cuando el sueño comenzaba a arrastrarme hacia sus profundidades, algo llamó mi atención. Un sonido bajo y distante, como un leve rasgueo contra la ventana. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Miré hacia la ventana. Lo primero que pensé fue que alguna rama se había movido por el viento. Pero, al acercarme lentamente, vi una silueta, apenas visible en la penumbra del exterior. Era una figura, alta y delgada, que parecía estar pegada al cristal. No se movía, ni hacía ruido. No pude ver bien sus rasgos, pero algo en la oscuridad hacía que mi piel se erizara. No debía ser un vecino, ni alguien conocido. Nadie en el pueblo tenía esa apariencia. Poco a poco, el pavor se fue apoderando de mí. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero no podía despegar mis pies del suelo. Y fue entonces cuando lo vi. En medio de la oscuridad, apenas iluminado por la tenue luz de la luna, observé una cosa que no podía identificar. Su rostro era una mezcla indescriptible, una máscara distorsionada, pero esos ojos, esos malditos ojos eran lo único que realmente me impactaba. Eran ojos completamente negros, pero profundos. Demasiado profundos. Parecían vacíos, como pozos oscuros que no terminaban nunca. Sin pupilas, sin nada, solo la pura negrura. Sentí como una ola de desesperación me envolvía, como si un peso invisible presionara contra mi pecho.
No podía apartar la mirada. La figura permaneció inmóvil, sin hacer un solo gesto, ni siquiera un movimiento que indicara que había respirado. Sin embargo, ese vacío dentro de sus ojos parecía crecer con cada segundo que pasaba. Algo dentro de mí me gritaba que debía mirar a otro lado, que no debía continuar mirando esos ojos. Pero mis pupilas no podían moverse, como si estuviera atrapado en una red invisible tejida por su propia mirada. El aire se volvió denso, pesado. No podía respirar correctamente. Sentía como mi cuerpo respondía con lentitud, como si el tiempo alrededor se estirara infinitamente. Mi mente, ensordecida por la presión de esos ojos oscuros, intentaba desesperadamente encontrar una salida, pero el miedo había comenzado a destruirme. Nunca debes mirar esos ojos. De repente, como si el pensamiento hubiera sido el punto de ruptura, la figura desapareció. Solo quedó la intensa oscuridad detrás del cristal. Pero el eco de esa presencia comenzó a retumbar dentro de mí. Esa fue la última vez que vi aquella figura con vida. O al menos, eso pensé. Parte 2. El eco del miedo. Al amanecer, traté de convencerme de que lo ocurrido durante la noche había sido solo un mal sueño, una especie de alucinación producto del cansancio y el estrés. No encontré ningún rastro de la figura fuera de la ventana. La casa parecía tranquila nuevamente, pero algo en mi interior me decía que la paz era solo una fachada. Algo había quedado, latente, agazapado. Intenté seguir con mi rutina, pero las noches siguientes fueron cada vez peores. Cada vez que apagaba las luces y me metía en la cama, esa sensación de estar observado me envolvía como una niebla invisible, llena de terror. En los días siguientes, los ruidos comenzaron a intensificarse. Sonidos que no podía explicar, susurros en la distancia, pasos en el piso superior cuando claramente no había nadie allí, y una vez, incluso sentí como si algo frío pasara cerca de mi oído, rozándolo suavemente. Un roce que me heló la sangre. Una tarde, ya sin poder soportarlo más, decidí enfrentarme a la puerta del sótano. Mi impulso, mis ganas de entender, me hicieron ir más allá. Siempre me había parecido la clave de todo, la puerta cerrada, cubierta de marcas extrañas en las que nadie parecía prestar atención. Era tan antigua, tan inconfundible, que mi curiosidad ya no me dejó opción. Bajé las escaleras con un solo pensamiento: abrir esa maldita puerta. La manija chirrió cuando la giré, como si algo en el interior estuviera a punto de liberarse. Mis manos temblaban. Un frío intenso me recorrió cuando la puerta se abrió. Lo primero que vi fue oscuridad. No había luz, ni en lo más profundo del sótano. No importaba cuán ajustados fueran mis ojos a la negrura, parecía que algo lo absorbía todo. Sin embargo, algo más me dejó paralizado. Un solo objeto se hallaba allí, en el centro del sótano, una gran caja de madera, desgastada y marcada por el paso del tiempo. La madera era sucia, llena de grietas, y sin embargo, no pude evitar acercarme a ella. Esa curiosidad, esa necesidad de saber lo que estaba en su interior, ya no podía ser detenida. Tomé un respiro profundo, con todo mi ser pidiéndome que no lo hiciera, levanté la tapa. Dentro, lo primero que encontré fue un ojo. No un ojo normal. Un ojo en forma de esfera de un negro absoluto, del tamaño de un melón. Estaba cubierto de una capa viscosa, como si fuera un ojo recién arrancado. Su superficie parecía temblar con una energía extraña, y me sentí nauseabundo solo por verlo. Cuando lo miré más detenidamente, algo en el fondo de ese ojo empezó a moverse. Sentí la fuerza de una presencia,
como si algo estuviera conectándose conmigo a través de ese ojo. Mi cuerpo se quedó rígido, completamente paralizado. Entonces, recordé algo que había leído años antes, un antiguo relato de mitos olvidados, algo que mi abuela me había contado alguna vez. Los ojos, decía ella, no eran solo órganos de visión. Eran puertas. Puertas hacia otros mundos, otras realidades. Y en ese momento, supe que debía dejar de mirarlo. Pero era tarde. No pude apartar la vista. Esos ojos no solo observaban. Te absorbían. La conexión se hizo cada vez más fuerte. Sentí como si una fuerza invisible intentara tomar posesión de mi alma. Mi cuerpo se estremecía, una corriente helada recorría cada fibra de mi ser, y entonces lo escuché. Una voz, suave y profunda, que surgió directamente en mi mente. Lo has visto. Ahora, perteneces a mí. Quise gritar, moverme, pero mi cuerpo ya no respondía. La presencia del ojo creció, se expandió como un agujero negro que succionaba todo a su alrededor. En un instante, las paredes del sótano comenzaron a desvanecerse, y sentí que el suelo debajo de mis pies se desplomaba, desmoronándose en un abismo insondable. La sensación de ser arrastrado hacia esa oscuridad era real. Pero, justo cuando el terror más absoluto me invadía, una fuerza externa pareció golpearme, liberándome por un segundo. La tapa de la caja se cerró de golpe, y la oscuridad que la rodeaba comenzó a ceder. El eco de esa voz desapareció, y el sótano volvió a quedar en completo silencio. Caí al suelo, con la respiración entrecortada, mi pecho subiendo y bajando rápidamente. Miré alrededor, pero todo parecía igual que antes. La caja ya no estaba allí. La puerta, cerrada. No podía entender qué había pasado, pero lo que sentí en ese instante fue claro, algo se había liberado. Algo mucho más antiguo de lo que jamás podría comprender había tocado mi alma, y la influencia de aquellos ojos permanecía dentro de mí. Pero ahí no terminó todo. Esa misma noche, antes de cerrar los ojos, la vi de nuevo. La figura, la misma sombra de la que había sido testigo semanas atrás, estaba afuera de mi ventana. Me observaba. Sus ojos, aquellos malditos ojos, se clavaban en los míos. Pero ahora sabía lo peor. No solo estaba mirando, estaba esperando. Parte 3. El espejo de la desesperación. Los días que siguieron a esa noche parecían estirarse hasta la eternidad. Nadie me advertiría de lo que comenzaba a suceder. Empecé a verme a mí mismo cambiar. Mi rostro, una vez familiar, se reflejaba en los espejos de una manera extraña, como si algo oscuro se hubiera filtrado en mi ser. A veces sentía un escalofrío recorriéndome de pies a cabeza al mirarme, como si las líneas de mi rostro comenzaran a distorsionarse. Cuando dormía, los sueños venían, siempre los mismos. Y siempre, en cada uno, aparecía ese ojo, esa esfera oscura, mirándome desde una distancia aterradora. Y esa voz que resonaba como un susurro interminable en mis oídos, te veo. Cuando despertaba, a menudo sentía como si hubiese estado hablando, pero mis labios nunca se movían. Y entonces, las sombras en la casa comenzaron a moverse. Primero, pequeños susurros, un roce casi imperceptible. Pero más tarde se convirtieron en algo tangible. Mi habitación ya no parecía segura. Cada rincón tenía su propio peso, como si una presencia oscura se estuviera acumulando, estancada. Un día, mientras repasaba los correos electrónicos del trabajo,
me di cuenta de que había comenzado a recibir mensajes extraños. Al principio, parecían inofensivos, fragmentos incomprensibles de texto, sin ninguna lógica. Parecían ser solo erratas o spam, pero el contenido tenía algo raro. Comencé a leer uno de ellos, desconcertado, y mi corazón se detuvo. «Mírame, como lo hiciste antes», decía el mensaje. Con un estremecimiento, traté de borrar el archivo, pero al hacerlo, un archivo adjunto con un nombre aleatorio apareció automáticamente. Decidí abrirlo, quizás esperando encontrar alguna pista, alguna explicación racional. Cuando el archivo se abrió, me encontré con algo que nunca debería haber visto. Era un vídeo. En el monitor de mi computadora, la imagen comenzó a tomar forma lentamente. Al principio no entendí lo que veía, pero luego, al reconocerlo, el horror me invadió. Era un vídeo de mi propia casa. La cámara, evidentemente oculta, recorría los pasillos en la penumbra. La silueta que se asomaba tras las puertas, las sombras que se alargaban y se retorcían, pero lo peor fue cuando la cámara se detuvo frente a una ventana. Y allí, parada frente a la cristalera, estaba la figura. No solo la figura. Estaba mirando la cámara. Estaba mirando a mí. Y justo cuando sus ojos se encontraron con los míos, pude sentir algo aplastante. Era como si no solo me estuviera observando, sino que me estuviera conociendo profundamente, tocando los rincones más oscuros de mi alma. La pantalla de la computadora se apagó de golpe, y la casa se sumió en la más densa de las quietudes. Solo el sonido de mi respiración golpeaba mis oídos. Mi cuerpo, totalmente paralizado, fue incapaz de moverse. De alguna manera, entendí que la conexión ya no solo ocurría a través de la mirada, sino a través de la tecnología, a través de todo lo que me rodeaba. Ese algo, esa presencia, ya no podía escapar de mí. La casa había dejado de ser un refugio. Había sido invadida por una oscuridad mucho mayor. Comencé a sentir como la sombra que rondaba fuera se metía en cada habitación, cada rincón. Las sombras se estiraban como dedos, alcanzándome incluso cuando cerraba las cortinas. Y las miradas, siempre las malditas miradas que no podía evitar encontrar. Y siempre esos ojos. Una noche, en un intento desesperado por escapar de todo eso, tomé el coche y me dirigí al bosque cercano. La oscuridad allá afuera parecía la única salida, mi última esperanza. Al principio, conduje con rapidez, casi inconscientemente, esperando alejarme lo más posible de esa casa que había dejado de ser mía. Pero, al detenerme en medio del bosque, cerca de un claro, comencé a escuchar ruidos, como si alguien caminara detrás de mí. Pensé que era solo el viento moviendo las hojas, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba ahí. Algo acechante, que se aproximaba con paso lento, casi a propósito. Abrí la puerta del coche, y en el momento en que lo hice, lo vi. No era la figura que había visto antes, ni siquiera los mismos ojos. Esta vez era algo más grande, más imponente. Era una criatura, formada en las sombras mismas, cuya forma y contornos cambiaban a medida que la miraba. Un ser torcido, amorfo, que parecía surgir de la misma oscuridad que invadía el bosque. Podía ver su silueta oscura entre las sombras de los árboles, su respiración pesada, la mirada fija, absorbente. Y entonces, como si respondiera a mis pensamientos, aquellos ojos se fijaron en los míos. No podía resistirlo. No podía apartar la mirada. No entendía cómo, pero al instante su poder me sobrecogió. No había nada que pudiera hacer para evitarlo.
Solo sentí un peso creciente en mi mente, como si cada pensamiento fuera succionado, cada fragmento de mi identidad fuese disuelto en esas miradas profundas. Era un vacío tan grande, tan absoluto, que me quitaba el aire. «Porque lo miras», dijo una voz en mi mente, pero esta vez, no era solo una voz, era un torrente de pensamientos, desmoronando mi ser, haciéndome sentir que había cruzado un límite fatal. La criatura sonrió. Parte 4. El final del espejismo. Todo se desmoronó. La criatura, que ya no era solo una sombra, sino algo mucho más terrible y tangible, comenzó a avanzar hacia mí. Mi cuerpo, completamente paralizado por la magia oscura de sus ojos, ya no podía moverse. Mi mente estaba completamente dominada. Sentí que cada uno de mis pensamientos se desvanecía, absorbiéndose por el vacío de esa presencia insondable. Los árboles alrededor de mí parecían cobrar vida, sus ramas se estiraban hacia el cielo, como si quisieran atrapar la luz de la luna que, por un segundo, se apagó. La criatura se acercaba, y con ella una sensación de desesperación, como si todo lo que alguna vez conocí, todo lo que alguna vez fui, estuviera siendo despojado de mí. «No puedes escapar», decía esa voz en mi cabeza, cruel, segura. Era la misma voz que había susurrado en mis sueños, la misma que me había perseguido desde que vi aquellos ojos por primera vez. Mi garganta se cerró. Quería gritar, quería luchar, pero no podía. Sentí que algo invisible, pero irrefrenable, me poseía, tomando control de mi cuerpo, de mi mente. ¿Era este el final? ¿Era este el precio por haber mirado esos malditos ojos? Esa conexión que había iniciado en la casa, que me había arrastrado hacia el abismo, no parecía tener un final. No, no podía ser el final. Pero sabía en lo profundo de mi ser, que ya era demasiado tarde. La criatura se detuvo frente a mí. Sus ojos, esos ojos, ahora no solo me miraban, sino que parecían leerme de manera profunda, hurgando en todos mis secretos, en todos mis miedos. Parecía disfrutar de mi sufrimiento, de mi creciente desesperación. Sentí que sus ojos eran portales, uno que me arrastraría hasta el último rincón de esa oscuridad del que nunca saldría. Pero, al mirar esos ojos una vez más, algo cambió dentro de mí. La verdad comenzó a clarificarse, pero no en una forma lógica. Era como si toda la maldad que había brotado de esos ojos, toda la oscuridad de la criatura, fuera una extensión de mí mismo. Había un eco en mi mente, algo distante pero claro. Era el mismo sentimiento que me había atraído hacia esos ojos en primer lugar, la misma curiosidad insana, la misma arrogancia. Era como si mi propio ser hubiera sido corrompido por esa mirada, esa necesidad de entender lo que nunca debía haber mirado. Y entonces lo comprendí, el ojo no solo había mirado mi alma, sino que había crecido en mí. Yo había liberado esa criatura al mirarlo, al atreverme a desafiar lo que no debía ser comprendido. La criatura no era algo externo. Estaba dentro de mí, era una parte de mí, nacida de mi propia curiosidad, alimentada por mis temores, mi duda y mi deseo de saber más allá de lo que los sentidos pueden comprender. Una oleada de dolor me invadió como un torrente eléctrico. Cada músculo de mi cuerpo parecía desgarrarse, y con cada retorcimiento, podía sentir que la esencia de la criatura se fusionaba con la mía. Pero antes de que pudiera resistir, el ser dejó de avanzar. La aterradora sonrisa en su rostro desapareció, dejando paso a algo que parecía una sombra que palpitaba, como si temiera lo que acababa de comprender. «Te pertenece, lo sabes», la voz siseó, ya no tan fuerte. Una risa se desvaneció en la mente, casi vacía. Con un último esfuerzo, logré apartar mi mirada de esos malditos ojos.
Los mismos ojos que una vez me atrajeron ahora eran la condena a mi destino. El suelo bajo mis pies crujió como si la tierra misma intentara abrirse, engullendo el espacio que habitábamos. La criatura desapareció, dejando solo oscuridad detrás. Y aunque la criatura se esfumó, su presencia ya no lo hacía. Estaba en mí. La criatura que había dejado escapar seguía conmigo, vigilando, esperando. La sensación de ser observador de un lugar del que ya no pertenecía estaba perpetuamente fija. Si cerraba los ojos, podía ver las grietas en el universo que había desatado. Ese vacío inquietante que sus ojos portaban ya era mi carga. Cada susurro, cada temblor en mi cuerpo, me recordaba que no podría escapar. Y, en ese espacio entre vigilia y sueño, donde los límites se desdibujan, siempre habría un ojo observando desde la oscuridad. Me llamaron loco. Todos los testigos decían que no era posible, que la criatura era producto de mi mente perturbada. Nadie entendió lo que sucedió. Pero sé que ahora, dentro de mí, es la criatura la que me mira. Y lo peor es que nunca debí haber mirado esos ojos. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.